Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para participar de este estudio de la palabra del Señor, el capítulo 31 del libro de Números. También glorificamos el nombre de Cristo por los amigos que participan con nosotros de esta reunión y hermanos de otros lugares que apartan su tiempo en este horario para juntos avanzar en el estudio de la bendita palabra de Dios que permanece para siempre. Como ustedes conocen, vamos estudiando libro por libro, capítulo por capítulo, siguiendo el orden de la Reina Valera del año 1960. Estamos estudiando los 39 libros del Antiguo Testamento, luego los 27 del Nuevo Testamento. Toda ella es la palabra de Dios. Y hoy el capítulo 31. El tema es la venganza de Dios contra Madián. ¿Conocen ustedes que fue Balaam el hombre que hizo pervertir al pueblo de Israel? No pudo maldecir al pueblo de Dios. Balac lo sobornó. Balac, el rey de Moab, le dio dinero. Y como no pudo maldecir, entonces él dio un consejo malvado, perverso, para que las mujeres de Moab y también las de Madián que estaban en ese tiempo por allí, sedujeran a los hombres jóvenes y adultos a sus cultos, y los sedujeron a sus cultos idolátricos y también a sus perversiones sexuales. Y vino un gran mal contra Israel, y Dios castigó a su pueblo, y muchos murieron. Y ahora entonces Dios le dice a Moisés que el pueblo de Israel debe de tomar venganza. Dios es bueno, Dios es justo y Dios es santo. ¿Por qué esta venganza? Porque Dios aplica la justicia. Él es bueno, Él es santo, pero también Él es justo. Madián había tenido la oportunidad de convertirse, de arrepentirse durante 400 años y más, y ellos no se volvieron a Dios. Entonces Dios, en su justicia, ordenó una destrucción total de este pueblo malvado. Como lo hizo también más adelante, ordenándole a Josué y a cada uno de los reyes de Israel. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios ordenó al rey de Israel, Saúl, para que destruya a Amalek? Y no lo hizo así. Y entonces Dios le dijo a Saúl que es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Por esto el rey Saúl fue desechado y Dios eligió uno mejor que él, uno conforme a su corazón, esto es al rey David. Vamos a estudiar este capítulo 31 de Números en 5 partes. En primer lugar, la orden de venganza de Israel contra los madianitas. Leamos los versículos 1 al 6. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Después morirás y vas a estar con tus padres, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Haz la venganza. ¿Qué es esto de venganza? No es la venganza que nosotros a veces pensamos. No nos toca a nosotros vengarnos, porque dice Dios: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es bueno, Dios es santo, pero Dios también es justo. Este pueblo de Madián se había corrompido totalmente, en extremo, y al igual que Sodoma y Gomorra, todos eran pervertidos desde el mayor hasta el menor.
Dios los exterminó. ¿Cómo? Enviando fuego del cielo. Porque Él es el Dios. Él es Dios verdadero. Él hace siempre lo justo. Él siempre lo recto, porque es Dios. Nosotros mismos merecemos la muerte porque la paga del pecado es muerte, pero por su misericordia vivimos, por su misericordia Él nos buscó para que nosotros nos reconciliemos con Él, no Él con nosotros, porque nosotros somos los malvados, los que hemos obrado mal, y Él envió a Jesucristo para que nos reconcilie con Dios, y nos hemos reconciliado muchos de nosotros con Él, y hay personas que deben reconciliarse con Dios. Entonces ordenó que haga venganza. Dice el verso 3, entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan venganza de Jehová en Madián. Noten ustedes que no fueron los 600,000 y más hombres guerreros, solo irían una parte, porque con esto Dios quería mostrar que la gran victoria no dependía del gran ejército de Israel, sino del poder de Dios. Más adelante también Gedeón, con un grupo pequeño de hombres, de soldados, Dios también dio una gran victoria sobre el pueblo de Madián de ese entonces. Dice el versículo 4, 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron todos los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, es decir, 12,000 en pie de guerra, no 600,000 como era el ejército, sino solamente 12,000, para que sea evidente que la victoria no dependía del ejército, la victoria dependía de Dios. Hermanos y amigos, cuando hacemos las cosas como Dios ordena, nos va bien. Cuando hacemos las cosas con pureza, con transparencia. Y Moisés los envió a la guerra. 1,000 de cada tribu envió, y Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario. Significa que esta guerra era una guerra de Dios contra sus enemigos, y con las trompetas en su mano para tocar y para convocar al ejército del Señor y pelear contra Madián. Orden de venganza. Dios es vengador. Amigos queridos, ustedes viven con libre albedrío, pero un día estarán delante del Señor y tendrán que darle cuentas por su vida. Y Dios es justo y le dará a cada uno conforme a su actuar, conforme a su accionar. Si una persona decide vivir en pecado y morir en sus delitos y pecados, entonces se encontrará con la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es castigo eterno. Pero para las personas que nos hemos acercado a Dios, porque Él nos vino a buscar, y hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón y Él nos ha lavado con su sangre preciosa, también Él en su justicia y en su gracia nos ha dado la vida eterna y nos llevará para vivir con Él por toda la eternidad. Dios es justo y le da a cada uno lo que merece. Él es imparcial. Él no es como nosotros los humanos que a veces nos parcializamos. Dios es bueno, Dios es santo, pero Dios es justo. Ordenó venganza en contra de los madianitas que habían hecho tanto mal al pueblo de Israel. En segundo lugar, la guerra del pueblo de Dios contra Madián. Esta guerra está explicada en los versículos 7 al 12. Leamos por favor. Y pelearon contra Madián
como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. La orden era exterminio total. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. ¿Quiénes eran? 5 se nombran allí: Eví, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También mataron a filo de espada a Balaam, hijo de Beor. Mataron a espada, el que hizo pecar a Israel. Miren, este hombre perverso indujo, dio consejo perverso a Balac, rey de Moab, para que vayan las mujeres moabitas y también las madianitas a tentar a los hombres, a seducir a los hombres, y los sedujeron, participaron de sus ritos, de sus cultos de adoración idolátricos, y también cayeron en la depravación sexual que incluían esos cultos en aquel tiempo. Dice el versículo 9: y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, lo que no tenían que haber hecho, porque la orden era exterminio, y sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Era un pequeño ejército, eran 12,000, pero 12,000 guiados por el Señor. De Jehová es la victoria. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Hasta el versículo 12 hemos leído la guerra del pueblo de Dios contra Madián. Dios dio una gran victoria con un pequeño ejército. Ellos vencieron a una multitud, a un pueblo extremadamente numeroso. Y siempre fue así en la historia de Israel. Él, con pocos, dio gran victoria a su pueblo, como ahora también hemos oído y leído en el Israel actual, cómo un pequeño ejército ha resistido a tantos enemigos que rodean al pueblo de Israel en la actualidad, porque es su pueblo. Y en todo momento Dios, ¿por qué guardaba a Israel? ¿Por qué preservó a su pueblo? Acuérdense, hermanos y amigos, de allí nacería el Mesías. De allí nació nuestro bendito Señor Jesucristo. Y el diablo siempre quiso destruir a Israel, pero nunca lo ha logrado ni lo logrará, porque Él es un enemigo derrotado. Cristo lo venció en la cruz, y Dios guardó a su pueblo, porque de allí nacería el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, que es Cristo el Salvador. Hermanos, podemos nosotros enfrentar al enemigo con poco y también con pocos, porque la victoria es del Señor. En estos días de mucha inseguridad, de mucho peligro, decimos nosotros, las ciudades están tomadas por gente que no es buena, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Él hizo el universo, y Él hizo el sistema solar, y Él hizo este pequeño planeta Tierra en el que hay vida, y Él hizo la humanidad. Así que Dios en su soberanía lo controla todo, y también en su providencia nos sigue proveyendo de todo lo que nosotros necesitamos. Hubo una guerra y Dios dio una gran victoria, y en ese exterminio también Balaam. Pero hay algo que los israelitas no hicieron bien. La orden era destrucción total, como también Dios ordena que
permitamos que Cristo desarraigue o arranque en nosotros el pecado, todo lo malo que hay dentro de nosotros, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Y también este pueblo tenía que ser barrido, tenía que ser quitado, tenía que ser eliminado. Y esto es lo que dice el versículo 2. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Y dice, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Lo hicieron así, pero no fielmente. Por esta razón pasamos al tercer punto, la reprensión de Moisés contra el liderazgo del ejército. Porque más adelante también hizo lo mismo Saúl, aquel rey obstinado, terco. Dios le dijo a Saúl, destruye a Amalek. Y él sí lo destruyó, pero dejó lo mejor de Amalek. Dejó el ganado mejor y dejó con vida al rey Agag. A todos destruyó, menos al rey. Así también, hermanos, nosotros permitimos que el Señor quite lo malo de nosotros, pero nosotros en nuestra terquedad y en nuestra obstinación dejamos allí un pecado archivado. Y ese pecado que suele quedar archivado, guardadito allí, es el orgullo. O queda guardado, queda archivado también la rebelión, queda archivada allí en un lugarcito en el corazón la envidia, o queda archivado allí en el corazón la amargura antigua. Y el Señor ha quitado muchas cosas, pero no lo ha quitado todo porque nosotros no se lo hemos permitido. Él no fuerza a nadie, no. Él quiere que nosotros le sigamos, lo adoremos, lo amemos voluntariamente con toda nuestra mente, nuestro corazón y con nuestra voluntad. Y el ejército de Israel voluntariamente, en contra del pensamiento de Dios, del mandato de Dios y mandato de Moisés, preservaron la vida a un grupo de mujeres. Dice el verso 13, del versículo 13 al 18. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos, a los que venían de la guerra, los 12,000 fuera del campamento. Y qué buena cosa, hermanos, ninguno murió, ninguno de ellos. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Por esto hemos puesto al tercer punto, la reprensión de Moisés contra el liderazgo del ejército. Se enojó con el enojo santo también, que es enojo santo de Dios. Verso 15. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Un grupo de mujeres tenían que haber sido preservadas, pero dejaron con vida a aquellas mujeres fornicarias que fueron tropezadero para los hombres de Israel. Eran simpáticas, eran atractivas, y los del ejército de Israel, los 12,000, les preservaron la vida. ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Hermanos, ¿qué hemos dejado con vida dentro de nuestra vida? El pecado tiene que morir, pero todavía está vivo. A lo mejor está vivo Agag, un poco de orgullo. O está viva la fornicación. O está viva el adulterio. O está vivo o viva la mezquindad. O un poco de mentira, un poco de engaño, o el soborno todavía está vivo, o está viva la murmuración, la mentira, o hemos dejado con vida el enojo. Es bueno que pensemos qué hemos dejado con vida dentro de nosotros.
y lo que está vivo y que es malo, hay que pedirle al Señor que el Señor lo quite de nosotros con su poder, lo desarraigue y que nosotros participemos activamente en esto. ¿Por qué habéis dejado con vida todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen, pecaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. A esos lugares idolátricos subieron los israelitas, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hasta el 18. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, las que habían fornicado. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Bueno, hermanos, estas son las mujeres que hicieron caer en pecado a los israelitas. Y dijo Moisés, estas mujeres tenían que haber sido cortadas, tenían que haber sido quitadas, y les preservaron la vida. Jesús dijo en relación al adulterio, Él dijo, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, prosiguió Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de los cielos sin un ojo que completo al infierno eterno. Y también dijo Él, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es ingresar al reino de los cielos sin una mano, sin un brazo, que todo el cuerpo al infierno eterno. Aquí Dios ordena que tomemos una decisión radical. Y para no caer en tentación es como si no tuviéramos los ojos, porque la tentación generalmente entra por los ojos y va hasta el cerebro y se anida en el corazón y se lo consuma. Dice, arráncalo tu ojo, tu mano que quiere tocar lo que no debe, córtala. Dios ordena que seamos radicales y acá dice, ¿por qué? ¿Por qué han dejado con vida a Agag? ¿Por qué han dejado con vida a estas mujeres fornicarias? ¿Por qué las trajeron consigo? Pero a las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Hermanos, ya los niños tenían deformación y ya eran arbolitos torcidos muy difíciles de enderezar. Y creo yo, es mi pensamiento, estas mujeres jóvenes todavía podían ser instruidas, encausadas cuando se casen con hombres piadosos. Podían ser encausadas en el temor de Dios. Y en el hogar, como Dios lo ha ordenado, Dios le permite, Dios le ha dado al hombre la responsabilidad, el privilegio de guiar el hogar, de ser la cabeza, no el que manda, no el que domina, no el que subyuga, sino dirigir con amor, dirigir con el ejemplo el hogar. El hombre y la mujer tenemos el mismo valor delante de Dios, pero papeles diferentes, roles diferentes. Y Dios permitió por medio de Moisés que las niñas, mujeres que no hayan conocido varón, queden con vida. Y nos dice el contexto que así lo hicieron, obedecieron, porque Dios quería que vayan ingresando a la tierra prometida y se vayan posesionando personas, familias santas, familias que estaban viviendo en pureza de vida, porque Israel era una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo diferente a los pueblos que habitaban el mundo. Hoy también la iglesia es diferente y tiene que ser diferente. Somos gente santa, nos parecemos a Jesús,
procuramos vivir como Jesús. Somos un pueblo adquirido por Dios y Él quiere que todos sean parte de su pueblo. ¿Y cómo pueden hacerse parte de su pueblo? Arrepintiéndose de sus pecados, confesando sus maldades, poniendo su fe en Jesús, humillándose. Al de corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y entonces cuando una persona reconoce que es pecadora y reconoce que merece morir y reconoce que el justo Cristo murió por nosotros los injustos, esa persona recibe el perdón de pecados, recibe el Espíritu Santo y también la vida eterna. Hubo una reprensión de Dios y de Moisés contra el liderazgo del ejército porque no habían obedecido fielmente el mandato. Y recuerden, hermanos y amigos, el mandato es arrancar el pecado de nuestra vida, permitir que el Señor arranque lo malo y entonces el Espíritu Santo pueda vivir dentro de nosotros y no vivir contristado, sino también contento por la vida agradable que vivimos delante de Él. En cuarto lugar, la purificación de los hombres de guerra y del botín. Como venían de tener contacto con ciudades, con gente inmunda, en el Antiguo Testamento se ordenaba la purificación. Hoy también estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. La iglesia está en el mundo y la iglesia tiene que influir porque la iglesia es sal y la iglesia es luz. Pero hermanos y amigos, a la iglesia no hay que dejarlo meter al mundo. El mundo está inmerso, la iglesia está inmersa en el mundo, influyendo, predicando. Es un freno santo, es sal y la sal frena la corrupción. Es sal, es luz en medio de las tinieblas. Pero el mundo no debe ingresar dentro de la iglesia. Ustedes y yo tenemos que vivir santamente. Cuando hablo de la iglesia, no estoy diciendo que las personas no creyentes no pueden venir al templo. Este es un templo. Y la iglesia está conformada por las personas que nos hemos arrepentido, que nos hemos convertido, que nuestros pecados han sido perdonados. Aquí a este templo para escuchar la palabra del Señor, todos son bienvenidos, aunque todo no es bienvenido. Práctica, no toda práctica, pero todos son bienvenidos para escuchar la palabra del Señor. Los no creyentes son bienvenidos, la religión que tenga, para que oigan la palabra de Dios, para que se hagan parte de la iglesia del Señor, que son las personas redimidas. Y redimidas significa perdonadas, lavadas por la sangre de Jesucristo. Esta no es la iglesia, es un edificio, un lugar de reunión, nada más. Pero la iglesia somos las personas a quienes Cristo ha perdonado. Entonces Dios demandaba y demanda hoy purificación. Leamos los versículos 19 al 24. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a personas, porque venían de la guerra, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos, las mujeres que se les permitió ingresar, según el verso 18. Asimismo purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Hermanos, hoy también la confesión continua demuestra que tenemos una salvación genuina. A veces pecamos, cada día cometemos alguna falta contra Dios, y siempre tenemos una salida: confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Él demanda de nosotros purificación continua. Cuando nos arrepentimos, ya nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Por esto afirmamos que Dios nos ha dado la salvación. Tenemos vida nueva y la vida eterna. Pero cuando pecamos, hay que confesar nuestros pecados. Y esto es estar de acuerdo con Dios, que lo que hemos hecho es malo y a Él no le agrada. Dice el verso 21, y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Estamos leyendo hasta el 24, 22. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por el fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Tenía que ser pasado por el fuego. El oro es purificado en el fuego. Y su vida, mi hermano, y mi vida es purificada en el fuego de las pruebas, en el fuego de las tribulaciones. Dios nos purifica en las enfermedades. Cuando hemos tenido algún accidente, allí nos purifica. Cuando ha faltado el dinero, cuando hay necesidad material, allí Él nos purifica. Hermanos, las pruebas y tribulaciones que continuamente experimentamos tienen como propósito purificarnos, el sufrimiento. ¿Por qué está sufriendo usted? ¿Por qué permite Dios tanto sufrimiento? Porque lo está purificando. En las pruebas y tribulaciones aprendemos a depender de Dios. En las pruebas y tribulaciones aprendemos a amar más a Dios. En las pruebas y tribulaciones Dios nos humilla y pedimos que otros oren por nosotros. ¿Recuerdan, hermanos y amigos, hace poco el sufrimiento de la pandemia del COVID-19? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánto sufrimos? Algunos de nosotros estuvimos agonizando y nos parecía, pensábamos que moriríamos. Pero Dios en su gracia nos sanó, nos preservó la vida. Pero en esa pandemia, no hay duda, lo aprendimos a conocer mejor a Dios. Ese era el propósito de Dios con Job. Cuando le envió pruebas y tribulaciones, lo metió a Job en el fuego. Y él dijo: de oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después de la tribulación, Job conocía mejor a Dios. Y así, hermanos, está bien que nos preguntemos en las pruebas, tribulaciones y sufrimiento, ¿por qué, Señor? Pero también hay que preguntarse, ¿para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito? El oro tenía que ser purificado en el fuego. Y las cosas que no resisten el fuego tenían que ser lavadas. Nuestra vida es lavada cada día en la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará, con qué lavará el joven su camino? Con guardar la palabra. La palabra de Dios es como agua limpia que limpia. Quita toda suciedad, quita toda mancha. Es también como un espejo en el que nos miramos cada día. Y dice el verso 24, además también lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Cuando participamos de la cena del Señor, en el que comemos un pedazo de pan que representa su cuerpo y una copa que representa su sangre derramada en la cruz, hay que hacerlo con una vida limpia, con una vida consagrada, a cuentas con Dios,
para que ese momento sea agradable delante de Él, la purificación de los hombres de guerra y del botín. Y en último lugar, la distribución equitativa. Esa es la palabra que busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Equitativa. Hubo una distribución equitativa del botín. Es muy hermoso cuando leemos desde el verso 25 hasta el 54, cómo el pueblo repartió los 12,000 son los que trajeron ese botín, pero como eran 600,000, ¿qué les parece? 600,000 y solamente 12,000 fueron a la guerra. Significa que la inmensa mayoría iba a recibir un presente de una guerra de la que no participó, pero lo repartieron todo con amor. Los 12,000 no dijeron, nosotros fuimos, nosotros peleamos, nosotros sufrimos, nosotros somos los que expusieron su vida y entonces a nosotros nos pertenece. No, en su amor, en su generosidad, repartieron el botín con Dios, con Moisés, con el sumo sacerdote, con los sacerdotes, con los levitas y al pueblo en general. Veamos algunos versículos que hablan de esto. Y Jehová habló a Moisés diciendo en el verso 25, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Todo lo entregaron a Moisés y al sumo sacerdote. Nada se guardaron para sí. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, los 12,000, y toda la congregación. Y vean el verso 28. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, de cada 501 para Dios, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Verso 30. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. Dice el 31, e hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Hermanos, el botín fue de millones. Yo creo que hablamos de miles de millones en nuestro dinero. ¿Por qué? Porque mucho oro, mucha plata, mucho bronce. Dice el verso 32, y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra. Miren, 675,000 ovejas. Estábamos multiplicando por 300 cada oveja grande, 199 millones. 72,000 bueyes, esos grandes, enormes, cada uno 1,500, son 108 millones. Y 61,000 asnos por 500 cada uno, 30 millones. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675, de los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72. En el verso 39, de los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 61. Era, como dice el versículo 28, uno por cada 500.
y 40, verso 40, y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Las personas eran redimidas generalmente, significa que se le daba como ofrenda a Jehová, eso lo entregaban para el templo o para el tabernáculo en este caso, en moneda. También hubo repartición, dice el verso 43, para la congregación, en 47, de la mitad pues para los hijos de Israel. También dice el 47, y los dio a los levitas. Y el verso 49, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder. Y dan gracias a Dios porque dice: y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual, dice el verso 50, hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado. Vea lo que habían hallado cuando vencieron a los madianitas: alhajas de oro, brazaletes, oro, manillas de oro, anillos de oro, zarcillos, oro, y cadenas de oro, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Todo lo dieron a Moisés y a Aarón para la repartición. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas, significa prendas muy lujosas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos de oro. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Hermanos, qué hermoso. Todos recibieron una porción del botín. Dieron primero para Dios, la parte de Dios, segundo para el sumo sacerdote y los sacerdotes, tercero los levitas, para los hombres de guerra, para todos los que trabajaban, servían en el tabernáculo, y para todas las familias del pueblo de Israel. No se nota en ninguno un reclamo, porque todo fue hecho con transparencia. Todo fue hecho con justicia. La repartición fue hecha equitativamente, cada uno como Dios lo había ordenado. Y cuando se reparte equitativamente y se lo hace con amor, hay paz. Les he contado, hermanos, que aquí en nuestro municipio las autoridades han dicho que el problema número 1 que hay en el municipio es litigios de tierras. Hermanos que se pelean, padres e hijos que pelean por herencias. Y muchas de ellas porque dicen los hermanos que no ha sido repartido con justicia. Siempre hay hermanos que se sienten perjudicados. Y bien puede ser que la repartición no es justa. Por esta razón, queridos padres de familia, si les vamos a dejar algo a nuestros hijos, que la repartición sea justa, que la repartición sea equitativa, sea una actitud llena de amor y que a cada uno se le dé en vida, se le reparta. Hijos o el que recibe la herencia, inmediatamente haga su escritura y póngale un límite. Dios ordena esto a su solar, a su terreno, a su quinta, a su finca, póngale. Y si es un vehículo que recibe como herencia, entonces póngalo a su nombre. Pero ponga todo en orden para que cada uno tenga su escritura, cada uno esté contento, cada uno esté dichoso, agradecido a Dios y a sus padres por lo que ha recibido. No notamos en este pasaje que haya alguna pelea. No notamos ni un solo descontento, porque Moisés y Eleazar, el sumo sacerdote, repartieron el botín tal como Dios lo ordenó. Y todos estaban contentos y todos alababan al Señor. Fue un agradable tiempo
del pueblo de Israel. Hermanos, en la iglesia también Dios provee recursos. El pastor y el cuerpo de diáconos, el cuerpo de diáconos y el pastor, y dentro del cuerpo de diáconos el hermano tesorero. Ese cuerpo de diáconos presidido por el pastor elabora un presupuesto que es aprobado por el mismo cuerpo de diáconos y presentado a la Asamblea General de Miembros. Y eso tiene que ser equitativo, tiene que ser justo, dándole a cada uno de acuerdo a su entrega, de acuerdo a su cargo, de acuerdo a su responsabilidad, de acuerdo a las horas de trabajo, de acuerdo también a la capacitación que esa persona tiene. Esto es lo justo, de acuerdo a la labor que realiza dentro de la iglesia. Pero todo tiene que ser hecho equitativamente. Significa con justicia, dándole a cada uno lo que merece. Y esto es por la gracia del Señor. Dice el verso 54. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová como ofrenda. Dios dio una gran victoria y hubo una distribución justa, una distribución equitativa. Así también en el hogar. El esposo y la esposa deben de hacer un presupuesto. En el matrimonio lo tuyo y lo mío se destierra. Lo que Dios le da al esposo y lo que le ingresa a la esposa van a un solo fondo, una sola cuenta. Y de allí con la dirección del cielo se hace un presupuesto, cómo se lo va a gastar. Y hermanos queridos, a ustedes, los que conocen a Cristo, primero, el primer egreso, todo es de Dios, es la parte de Dios. Los que en nuestra vida le hemos dado primero a Dios, yo lo puedo afirmar, nunca nos ha faltado nada. Y hemos vivido con tranquilidad económica, no con riquezas, pero sí con las cosas necesarias. Y es triste ver a muchas familias angustiadas y siempre con necesidades o endeudadas porque no hubo una buena administración de los recursos materiales. Queridos jóvenes y aún los niños, hay que enseñarles a hacer un presupuesto. Y en el presupuesto, cuánto ingresa y luego cómo se lo va a gastar. Se necesita mucha sabiduría para cómo se lo va a gastar. Y en el gasto o en los egresos, primero la parte de Dios. Nuestros diezmos, ofrendas, promesas, o a algunos no les parece el diezmo. Bueno, el Nuevo Testamento también habla de donativos, habla de contribuciones, habla de generosidad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hicieron una repartición justa y cada uno quedó satisfecho porque Dios siempre satisfizo sus necesidades. El verso 2 otra vez del capítulo 31. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. ¿Qué demuestra esto? Como aplicación final, Dios es justo, bueno y santo. En su venganza, Dios aplica su justicia. Dios nos ordena que vivamos en pureza y lo que Dios nos da debe ser repartido equitativamente, con justicia, dándole a cada uno lo que Dios ha ordenado, dándole a cada uno también lo que merece, de acuerdo a su esfuerzo, su entrega, su responsabilidad, su capacitación, su responsabilidad a cada uno. Haz la venganza, dijo a Moisés, y el pueblo así lo hizo. Vamos a leer dos porciones bíblicas, hermanos y amigos, para terminar y orar al Señor.
Primero, el Salmo 100, solo vamos a leer. Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y Él sabe hasta cuándo nos da la vida y hasta cuándo la quita. Y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Él nos cuida y nos da el alimento que necesitamos. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él cuidó de su pueblo, Israel, en el peregrinaje. Y esto de venganza, ¿qué dice Romanos capítulo 12, los versículos 18 al 21? Romanos 12, 18 al 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En ese tiempo Él usaba a Israel para venganza y hoy usa a los que gobiernan cada país. A nosotros no nos toca ejecutar venganza, pero sí a nuestras autoridades que han sido constituidas por Él, por Dios. A ellos les toca. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego o vergüenza amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que vivamos, hermanos, santamente. Recuerden, el Señor dice: mía es la venganza. Los que hemos sufrido oprobio, calumnia, los que hemos sido objeto de alguna cosa malvada de otras personas, Dios es el que aplicará la venganza. Dice Él: mía es. Mi hermano, mi hermana, usted no se vengue. El Señor dice: deja, yo lo hago. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dediquémonos a amar a Dios y amar también a las personas. Aún a nuestros enemigos hay que predicarles el Evangelio para que conozcan a Jesús como el único Salvador. La venganza la puede ejecutar Dios, porque Él es santo, Él es justo, Él es puro. Y lo que Él hace siempre está bien, siempre es lo justo y lo recto. Amemos a Dios y procuremos vivir como Jesús vivió aquí en la tierra. Jesús es Dios encarnado. Vivamos como Él, hablemos como Él, obremos como Él obró. Vamos a ponernos de pie y oremos al Señor. Estemos de pie. Dios nuestro, gracias por tu palabra, por este tema, que la venganza es de Dios. Los hombres y mujeres de este mundo que persisten vivir en sus delitos y pecados, si mueren en su maldad, les espera la condenación eterna, porque esto es lo justo que Dios hará. Y todos merecemos la muerte, y yo el primero, porque la paga del pecado es muerte, y todos hemos pecado y merecíamos morir. Pero Cristo el justo murió por nosotros los injustos en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar. Y en este momento y en este culto te decimos, Señor, gracias, muchas gracias, porque tú no te vengaste con tu justa justicia contra nosotros, porque hicimos lo malo, sino nos perdonaste.
Por pura gracia, Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz, sangre bendita que nos ha limpiado las manchas de nuestra alma. Mi hermano, mi hermana, si algo tenemos que confesarle a Dios, confesémosle para que vivamos en pureza. Dígale: Señor, yo te confieso mi pecado. Y a nuestros amigos, los que nunca se han arrepentido, aquí de pie o conectados por internet, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar del mundo, dígale: Señor, yo merezco la muerte por lo malo que he hecho, pero por tu gracia me has preservado la vida. Te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Dígale esto al Señor, hermano, amigos queridos. Dame tu Santo Espíritu, Señor, y hazme una nueva persona. Gracias por esta nueva vida que hoy me das. No una nueva religión, sino nueva vida. Quiero vivir como tú viviste aquí en la tierra, andar como tú anduviste. Y te agradezco en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este culto y porque avanzamos estudiando la maravillosa palabra de Dios que permanece para siempre. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos, tomen asiento, que el Señor los bendiga. Y les damos a los hermanos que se han conectado con nosotros un abrazo en el amor de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Amén.